corito era como el lema, ¿verdad? Para las personas que estaban esclavizadas en vicios sexuales. Entonces, así es la letra, ¿verdad? Dice: libertad, libertad, oh qué buena es aquella que da el Salvador, libertad de las almas perdidas, libertad de la condenación. Una vez era yo prisionero del pecado, Satán y el error, pero Cristo rompió las cadenas, en la cruz mi pecado clavó. La tercera dice: conocer la verdad me hizo libre. La verdad es Jesús, el Señor. Por su gracia, luchando y venciendo, sigo en pos de mi buen Salvador. Ese es el. Vamos a ver. Después usted lo corta ahí. ¿Qué? Que quede el cántico, no importa, ¿o cómo? Ok. Bueno, está bien. Ok. Vamos a iniciar entonces con una oración y ahorita aprendemos este corito. Bendito Dios, te damos muchas gracias que un jueves más nos concedes estar reunidos aquí. Gracias porque eres tú quien por tu Espíritu Santo ha puesto en nosotros este deseo y también nos has capacitado para llevar a cabo eso. Como tu palabra dice, tú eres quien produces en nosotros así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Qué maravilloso que eres tú, que no nos dejaste donde estábamos, sino que nos rescataste, nos diste a Cristo y ahora queremos servir a Cristo, vivir para Cristo. Bendícenos, Señor, esta noche mientras estudiamos tu santa palabra. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a hacerlo así. Yo canto una estrofa y después la cantan conmigo y así las 3 estrofas. Es sencillo, óiganlo. Libertad, libertad, oh qué buena es aquella que da el Salvador. Libertad a las almas perdidas, libertad de la condenación. Conmigo. Libertad, libertad, oh qué buena es aquella que da el Salvador. Libertad a las almas perdidas, libertad de la condenación. Ahora escuchen. Una vez era yo prisionero del pecado, Satán y el error, pero Cristo rompió las cadenas, en la cruz mi pecado clavó. Una vez era yo prisionero del pecado, Satán y el error, pero Cristo rompió las cadenas, en la cruz mi pecado clavó. Conocer la verdad me hizo libre. La verdad es Jesús el Señor. Por su gracia luchando y venciendo, sigo en pos de mi buen Salvador. Conocer la verdad me hizo libre. La verdad es Jesús el Señor. Por su gracia luchando y venciendo, sigo en pos de mi buen Salvador. Amén. Vamos a ver. Recuerden que estamos estudiando un catecismo, un método de aprender la doctrina bíblica por medio de preguntas y respuestas. Vamos
Bastante adelantados ya. Pregunta 126. Estamos en la sección de la ley de Dios. Cuando hablamos de la ley de Dios, nos referimos ahora a su ley moral que no prescribe. Todos los 10 mandamientos están en vigencia. Como siempre explicamos, mientras estamos estudiando la ley ceremonial se cumplió. No tenemos entonces por qué vivir bajo esa ley ceremonial que Cristo cumplió. La ley civil se cumplió también porque era para el país de Israel. Nosotros estamos bajo las leyes del país de Costa Rica, en ese sentido. Pero la ley moral que describe el carácter de Dios, esa es una ley para siempre. Entonces vamos a ir a Éxodo capítulo 20, que es donde estamos estudiando los 10 mandamientos. La ley que, como habíamos visto, fue escrita en dos tablas de piedra con el dedo de Dios, lo cual significa mucho, ¿verdad? El dedo de Dios. El mandamiento que estamos estudiando ahora es el mandamiento número 7, que está en Éxodo 20, 14. Y simplemente dice, no cometerás adulterio. Ese es el mandamiento. Ahora, la siguiente pregunta nos dice, ¿qué significa el séptimo mandamiento? El catecismo responde, porque recuerden que es para aprenderse las respuestas y aplicarlas. Bueno, que Dios execra o detesta toda vileza e inmundicia sexual. Por lo tanto, también nosotros debemos odiar y detestar eso mismo de manera absoluta. Y que, en cambio, debemos vivir con templanza, modestia y castidad, ya sea que vivamos en santo matrimonio o en soltería. Bueno, hemos visto en cada mandamiento que los fariseos y en general los judíos de aquella época en que Jesucristo estaba en el mundo, pensaban que ellos cumplían la ley. Y Jesús los confronta con que ellos no cumplen la ley, porque no han entendido. Ellos se preocupaban de la parte externa sin entender que era algo del corazón. Cuando Jesús les explica, por ejemplo, en el mandamiento anterior, dice, oísteis que fue dicho, no matarás. Y ellos creían que cumplían con ese mandamiento. Jesús les dice, no lo cumplen. Les voy a decir que ustedes, al enojarse con su hermano, ya son culpables de ese pecado en su corazón, al ofenderlo, al hablar mal de él, y de esto hablamos en su momento. Pero lo que él les dice es, ustedes no lo cumplen. No han matado físicamente, pero en su corazón está esa semilla de el homicidio. Y ahora, en Mateo 5:27, él les va a confrontar con el siguiente mandamiento, con el séptimo, y le dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Es lo que acabamos de leer. Y ellos ¿cómo respondían? Sí, y yo nunca he cometido. Entonces Jesús va y dice, no es mentira, ustedes no lo han cumplido. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y este pecado es tan serio que oigan las palabras de Jesucristo. Por tanto, versículo 29, estoy en Mateo 5:29. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús les dice, voy a explicarles el pecado del adulterio, y eso inicia en el corazón. En Levítico 18, que ahorita no lo vamos a leer, pero los animo a leerlo. En Levítico 18, Dios le da a Israel toda una lista de cosas que para Dios son abominables y que todos los pueblos paganos hacían. Prácticas inmorales diversas, con sus familiares, etcétera. Dios les dice, no hagas esto, no te contaminarás de esa manera. Y específicamente, Levítico 18, 27 y 28 les habla de esto. Dice, por eso es que la tierra fue contaminada y vomita a sus habitantes. Esa es la expresión de Dios. El pecado de inmoralidad sexual o el pecado sexual contamina la tierra. Quisiera que alguien me lea primera a los Tesalonicenses 4, 3 y 4.
El que lo encuentre levanta la mano y me dice para gloria. Primera a Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 y 4. Esteban. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Bien. Estos versículos son bien claros. No tenemos que quebrarnos la cabeza pensando cuál será la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Para determinar si algo en su vida es eso, no la voluntad de Dios, solamente debe preguntarse, ¿colabora esto en mi santificación? Y ya lo sabe. En particular, aquí está hablando de la parte moral, es decir, dice, si eso que usted está haciendo contamina de alguna manera su alma, su mente, su cuerpo, no es la voluntad de Dios. Como les decía, ellos se engañaban y pensaban que cumplían el mandamiento. De hecho, alguien que es soltero pudiera pensar, yo no adultero porque yo soy casado. Pero así no es como se evalúa. Pedro, el Señor Jesucristo, lo que dice es, yo os digo que cualquiera que mira para codiciar adultera. Entonces, a una persona casada le pregunto, ¿vio a alguien? ¿Vio a una mujer o a un hombre que no es su esposo con alguna intención de deseo? Ya eso es adulterio. Y al soltero le pregunto lo mismo, ¿esa persona a la que usted está viendo es su esposo o su esposa? Y me dice, no, yo no soy casado. Entonces es adulterio. Es adulterio porque esa persona no es su esposo o su esposa. Y esto nos va a llevar a una cosa bien importante que hoy quisiera exponerles, y es el pecado en el cual está hundida la sociedad de hoy en día, y es la pornografía. En la pornografía las personas adulteran una y otra vez, viendo a hombres o a mujeres que no son su esposo o su esposa, y pecan de esa manera tan tremenda contra Dios. El asunto es que la depravación ha llegado, el hundimiento es tan grave que ya las iglesias no lo ven tan grave. O sea, el mundo está tan hundido que la iglesia no vive al estándar de Dios y considera que no está tan mal como el mundo. ¿A qué me refiero? La Sagrada Escritura nos dice, vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 3, el que me lo puede leer, por favor. Perdón, sí, Efesios 5, 3. ¿Quién lo tiene? Jefferson. Efesios 5, 3. Pero fornicación y toda injusticia o avaricia ni aun su nombre entre vosotros como conviene más. Bien, vean la conexión. Pero fornicación y toda inmundicia, es decir, hay muchos pecados relacionados con este mandamiento. ¿Y qué dice? Ni aún se nombre. No se nombre. O sea, es impensable, dice el apóstol, que en la iglesia se den pecados de este tipo. Pero la iglesia ha cedido. ¿Por qué? Porque se compara con un mundo que está tan hundido en el pecado, en lugar de compararse con el estándar de Dios. Dice, como conviene a santos. La iglesia debe cuidarse de esta ola de pornografía. ¿Cómo empezó? Poquito a poco. Y hoy tenemos gente esclavizada a los vicios sexuales. Esclavizada. Por eso es que, para cuando ustedes puedan o vean que alguien necesita en esta área, procuren este librito que pudimos publicar, que se llama La batalla por la pureza sexual, principios bíblicos para la victoria sobre los vicios sexuales. Yo he hablado en varias ocasiones con personas que fueron adictos a drogas y me testifican, pastor, ni siquiera con las drogas me fue tan difícil luchar que con las adicciones sexuales. Y ustedes saben que las adicciones a drogas son terribles, la persona se pone en ansiedad, necesita aquello y todo eso, ¿verdad? Pero una vez que ven, se dice, ni siquiera eso me genera estos problemas que me generan las adicciones sexuales. ¿Por qué? Porque son pecados no visibles.
La persona se engaña a sí misma, está cayendo en ese pecado donde nadie lo ve, está accesible, está por la computadora, está por el celular, está... Los que son mayores como yo o más viejos sabrán que en aquellas épocas por ahí podía que hubiera alguien con una revista pornográfica, lo cual era raro pero ahora todo eso que estaba ahí lo ponen en los comerciales. Antes, o sea, la accesibilidad a este pecado es tremenda y es espantoso este pecado. Vamos a ver la seriedad del pecado y leamos a alguien que me pueda leer Hebreos 13:4. Fabián. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Oigan ustedes, juicio de Dios, es Dios el que dice, a los fornicarios y a los adúlteros. La palabra fornicación en griego se dice así, porneia. ¿A qué le suena? Porneia, a pornografía, ¿verdad? Bueno, es cualquier práctica sexual fuera del matrimonio es fornicación. Pero como les digo, se ha bajado el estándar. Y yo les digo con dolor que conocí consejeros supuestamente cristianos que alivian el asunto de ciertos vicios sexuales y les dicen a los jóvenes, bueno, mientras no sea muy frecuente, mientras no sea siempre. ¿Qué es eso? Si la Sagrada Escritura me dice fornicación y toda inmundicia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, la respuesta triste es esta: no son santos. Y nosotros debemos volver a ese estándar de que el pueblo de Dios es un pueblo santo, apartado por Dios para Dios. No puede vivir según el estándar del mundo. Vamos a ir ahora a 1 Corintios capítulo 6. El versículo 9 dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Primero que todo, esa frase me gustaría que la repasemos. No erréis. ¿Qué significa? Como quien le diga, vea, no se me equivoque. No crea usted que usted puede vivir así y entrar al reino de Dios. No existe tal cosa. Sí, el cristiano, y como le digo, hay que aprender a batallar con el pecado, a luchar. Puede haber una época de transición mientras aquel cristiano aprende a caminar, pero no puede vivir en pecado pensando que él es cristiano. No existe tal cosa. Debe haber un volver a la santidad a la que el Señor nos llamó. Ahora, ¿cómo les digo? Entonces, este pecado de fornicación que está asociado al adulterio es tan grave que el apóstol Pablo nos dice lo siguiente en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. 1 Corintios 6, 18, si alguien quisiera leerlo. Doña Mirna. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ok, vamos a detenernos un momentito a pensar ahí lo que se nos está enseñando. En algún momento hemos oído frases que tal vez no han sido bien interpretadas o en su contexto y que nos confunden. Por ejemplo, pecado es pecado. La gente dice, todos los pecados son iguales. Bueno, acabamos de leer que no. Ahora, ¿en qué sentido pecado es pecado? Bueno, en este sentido. Cualquier pecado nos hace merecedores de la condenación. Cualquiera, pequeñito, grande, mediano, todos.
Si usted no se arrepiente de sus pecados, va a ir a la condenación, aunque usted haya sido una persona moralmente juiciosa, de buena reputación, etc. Pero si usted no se ha arrepentido de sus pecados y confiado en Jesucristo, esos pecados pequeñitos que usted tiene le llevan a la condenación. En ese sentido es que pudiéramos decir pecado es pecado, pero no en el sentido de que todos los pecados sean igual de graves ni que merezcan la misma condenación. Hay grados de pecados y aquí estamos viendo uno de los terribles pecados que se llama el pecado contra el cuerpo. Para apoyar esto que le estoy diciendo, que sí hay categorías de pecados, pensemos lo que Cristo Jesús le dice a Pilato. Cuando estamos en el juicio y Jesús está ante Pilato y Pilato le pregunta a Jesús, ¿a mí no me hablas? Porque recuerden que él callaba, le hacía preguntas y él callaba. ¿A mí no me hablas? Le dice Pilato. Yo tengo poder para soltarte o para dejarte. Y Jesús le dice, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuere dada de arriba. Por tanto, el que a ti me entregó, mayor pecado tiene. ¿Qué es lo que significa eso? Desviándome un poquitito del tema, solo es para que vean que sí hay pecados más graves. Veamos a dos pecadores que hoy en día están en el infierno. Uno de ellos es Pilato y otro es Judas. Pilato sabía que eso era una injusticia y él tenía una conciencia que le decía, este hombre es justo, él lo dijo y hizo la pantomima de lavarse las manos, pero lo azotó y lo mandó a la crucifixión. Hizo una terrible injusticia. Pero ¿qué dice Jesús? Que el pecado de Judas es aún peor. Así que la condenación de Judas es peor, porque él conoció a Jesús, estuvo cerca de Jesús, escuchó a Jesús y parecía amarlo y era mentiras. Y ese pecado es muchísimo más grave. La traición de los que se dicen ser cristianos y no lo son es una cosa espantosa. Bueno, entonces sí hay pecados peores, pero vea que la manera en que está especificado este pecado dice es huid. Hoy en día las personas no están huyendo, están coqueteando con el pecado, están estando lo más cerquita del mundo sin ser tan mundanos, cuando tiene que es huir, apártese todo lo que pueda de eso. La situación de veras de nuestra sociedad es tan terrible. Yo suelo poner este ejemplo, en ese librito lo hablo. Cuando nuestros abuelos, o sus abuelos, o lo que comenzaron a ver que en la televisión salían esos anuncios incómodos de ropa interior o de lo que sea, que antes no existía, pero que era incómodo verlo, porque usted todavía tenía una conciencia que le incomodaba ver eso. Pero el bombardeo, y algunos abuelos se oponían, qué barbaridad lo que salió en la tele, y había aunque sea alguna queja. Ya los abuelos ya no se quejan de nada. Ya está toda la sociedad domesticada a recibir la basura y no decir nada. Y los creyentes parecido. Antes había, o bueno hay, pero no sirve para nada, una oficina de censura. Gente que ni siquiera teme a Dios ni conoce a Dios y ellos son los que dicen qué se puede y qué no se puede ver, a qué horas. Y vean nuestra insensatez. Si la película trae una escena o si lo que van a dar, lo que sea, dice, solo para mayores de 14. Usted como creyente tiene que pensar, bueno, si este tiene 14 y no puede, ¿por qué ¿de dónde cojo yo permiso para que yo sí pueda ver eso? No, si no lo puede ver mi hija, que es una niña, digamos, o usted, no lo puedo ver yo, porque es un estándar de pureza. Lo que es impuro no lo queremos, dice, y toda inmundicia no se nombra entre vosotros. Entonces tenemos que volver a esa radicalidad de lo que Dios pide de nosotros, y no caer en este conformismo de que bueno, es que ahora es así, ya ¿qué se va a hacer? Las pancartas con anuncios sugerentes, todo, realmente es pornografía por todas partes, no explícita, pero que incita a que el hombre o la mujer codicie y cometa el pecado de adulterio. Ustedes saben que
La misma palabra adulterar en sí misma es que usted está contaminando algo que era puro. Pero por eso se habla, hasta el apóstol Pedro habla de leche no adulterada, es decir, es pura, el alimento era puro. Pero ¿cómo, por ejemplo, en el caso de la leche, cómo se adultera? Echándole algo que no es leche, ¿verdad? La mezclan con agua o con lo que quieran y ya está adulterada, no está bien. Y así cualquier otra sustancia, usted la adultera y ya no está pura. Eso es lo mismo que se ha hecho con la relación matrimonial. Con la intimidad sexual que debió ser de cierta manera y la contaminaron. Eso se convirtió en adulterio. A veces las personas solo piensan en lo que Cristo habló con respecto a, perdón, voy a leerles, a relaciones ilícitas que no se deben. Vean, hermanos, de verdad que necesitamos volver a la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 31 y 32. Dice: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Ya no la quiere más y ya divorciarse. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ahora vamos al capítulo 19 de Mateo. Ellos, en el capítulo 19, los fariseos le preguntan igual sobre el divorcio. En el versículo 9 Jesús dice: y yo os digo. Vea que Jesús habla con autoridad, no sugiere. Yo os digo, Él es el dador de la ley, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Yo les pregunto, mis estimados, ¿dónde está este estándar ahora? La gente en las iglesias se casan, se descasan, se vuelven a casar, y nadie verifica si este divorcio fue válido o no. ¿Dónde está el estándar cuando dice la Sagrada Escritura que se pide de un hombre de Dios? Entre los requisitos que dice 1 Timoteo 3 y Tito 1, dice que debe ser hombre, o lo dice de esta manera: marido de una sola mujer. Está en la Biblia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esto de que hay escándalos, gente cae en lo que sea, y 3 meses y los suspenden nada más un tiempito y después otra vez van? Cuando está ya descalificado, debemos volver a este estándar. Solo pueden ser ministros del Evangelio personas que tengan este estándar: hombre de una sola mujer. Eso es lo que significa marido de una sola mujer. Es decir, yo tengo ojos solo para ella, nada más. Si es un hombre que tiene problemas de lujuria, no puede, por más conocimiento y que hable bonito, no está calificado para ser un ministro del Evangelio. Ahora sí, ¿qué pasa? Que este estándar nos dice: es que ustedes exageran. Pero está en la Biblia, lo acabamos de leer. Las iglesias, entonces, nosotros debemos entender que se prohíben todas estas prácticas, que Dios las abomina. Quisiera que leamos, por ejemplo, algo igual, en el mismo tema estamos, Malaquías capítulo 2. Versículo 16, ¿quién lo puede leer? Eric. Malaquías 2:16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová a los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Bien, léame el 14, por favor. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu padre. Ok, este es el estándar de Dios y debemos volver a él. La esposa es la mujer de su pacto y no debe quebrantarse de ese pacto. Dice Dios que Él abomina, aborrece el divorcio.
Tenemos que volver a predicar estas verdades, porque se está quebrantando el mandamiento. Y entonces, vean qué interesante, asocia la deslealtad. El adulterio es una deslealtad a un pacto que se hizo. Ahora, si somos conscientes, vemos, por ejemplo, yo recién hice la boda de Erwin, que está aquí, y les digo a ellos, veamos estos votos. Tenemos que ser sinceros y decir, no lo he cumplido como debería, porque eso debemos ser sinceros. El asunto es reconocerlo y vivir procurando cumplir estos votos, pero el asunto es que hoy en día la gente es desleal y se acostumbró que así es, como que no pasó nada, todo el mundo lo hace, todo el mundo vuelve a ver a la otra mujer, todo el mundo anda en esa deslealtad al pacto. Dios lo abomina y mucho más. No deberíamos, nuestros hijos deberían crecer sabiendo, no hay divorcio, excepto la causa que dice ahí, ¿verdad? Una deslealtad, se quebró el pacto, pero hoy en día no es así. Es adulterio tras adulterio, ¿por qué? Porque se separaron por cualquier cosa y se volvieron a casar y ahí va. Y todo eso contamina la tierra. Eso lo leímos ahí en Levítico 18. Ahora, todo lo complica esta sociedad que como les digo está hundida en la inmoralidad. Nuestros chicos hay que cuidarlos, que ven en la televisión, que les está ensuciando la mente, ideas que ni siquiera tienen que conocer, a ciertas edades no tienen que saber, pero hoy en día se les quiere hacer que sepan todo. No es así, es todo lo contrario. Se les tiene que enseñar el pudor, la modestia, el cuán serio es ante Dios descubrir la desnudez. Ahí está en la Biblia, nada más es de volver a la Biblia. Vean lo que dice la siguiente pregunta, 128. Dice, ¿prohíbe Dios algo más en este mandamiento o solo el acto mismo de adulterio y tales tipos de inmundicia? Respuesta, sí. En vista de que tanto nuestro cuerpo como nuestra alma son templo del Espíritu Santo, si es cristiano, Dios nos manda que mantengamos ambos en pureza y santidad. Por lo tanto, Dios prohíbe completamente toda acción, actitud, palabra, pensamiento, deseo impuro y cualquier otra cosa que incite al ser humano a estas inmundicias sexuales. Los psicólogos son expertos y muchos otros consejeros en disfrazar el pecado poniéndole otro nombre. Y recuerdo que estando en la universidad aprendí que le decían a ciertas costumbres parafilias. Son perversiones de cómo una persona tiene afinidad a tal o cual práctica. Y le llaman así parafilia, suena muy profesional, es simplemente una perversión, pero ya la gente no le dice esa palabra, perversión. Voy a el resto de lo que tenemos para hoy, pedirles que meditemos entonces un poquito más en lo que dice 1 Corintios 6 y veamos lo que hay aquí, lo que se denuncia y también la promesa de Dios. Primero vamos a leer el versículo 18 donde dice, ya lo hemos leído, 1 Corintios 6, 18, dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Debemos entender cuál es la gravedad de este pecado. Y es la siguiente, ese pecado contra el cuerpo, esto es lo que lo hace diferente. Cuando el hombre es dominado de la lujuria, actúa de tal manera que él está en sus acciones diciendo yo soy como un animal y me dirijo por mis instintos. ¿Por qué? Porque un animal no tiene control sobre sí mismo. Un animal en celo, ¿qué va a hacer? Buscar pareja como sea.
y ustedes conocen las historias, ¿verdad? Perritos, lo que sea, que andan en celo es un problema porque ellos no hay razonamiento, es nada más, está en celo, va a buscar pareja. Cuando el ser humano fornica y está diciendo, me domina esto, está diciendo, yo soy un animal. Soy como un animal, el instinto me domina. Pero lo grave de esto es que el ser humano está hecho a imagen de Dios. Entonces este pecado mancha la imagen de Dios en la persona de una manera más grosera, porque le hace pensar que no tiene dominio, y todo ser humano fue creado con una conciencia y puede tener control de sus emociones. Ahora bien, por causa del pecado, esas emociones están tan dañadas y esos sentimientos que el pecador va a decir, no puedo. Pero eso tiene una esperanza, ¿verdad? Entonces, primero voy a recapitular. Es tan grave el pecado contra el cuerpo porque la persona está diciendo con sus actos, yo no llevo la imagen de Dios, yo soy un animal dominado de mis instintos. Claro que sí, no lo va a decir de esa manera, pero sus acciones lo dicen. Ahora, la esperanza está en el versículo 11, 1 Corintios 6, del 9 en adelante. Ahora voy a leer para que vean que siempre Dios nos da esperanza. Vuelvo a leerlo. Vayan si pueden conmigo. 1 Corintios 6, 9 en adelante dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, cualquier tipo fornicarios, cualquier tipo de actividad sexual fuera del santo estado de pacto matrimonial, ni los idólatras, y entendemos lo que es, ni los adúlteros, quebrantadores del pacto matrimonial, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Esto por decir algunos, porque hay más pecados, ¿verdad? Ninguno de esos heredará el reino de Dios. Y viene la esperanza del versículo 11 que dice, y esto erais algunos más. Oigan lo que sucede en el cristiano. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces hay esperanza. Vamos a ir con este mensaje diciéndole al creyente, mire, no tiene por qué vivir dominado de este ni de ningún otro pecado, pero en particular de este, porque oiga lo que ha sido, lo que es un creyente, ha sido lavado. Está limpio ya. Con la sangre preciosa de Jesús ha sido lavado. Y le pregunto a usted hoy, ¿ha sido lavado en la sangre del Cordero? Si es así, no tiene por qué vivir así. Ya habéis sido santificados. ¿Qué significa santificar? Como les había explicado en otra ocasión, es apartar para un uso especial, sagrado. Eso es lo que significa santificar. Por eso los mismos utensilios del templo eran santos. No se podían usar para nada más, eran santos. Por eso fue tan gran pecado que aquel rey Belsasar usara los utensilios del templo de Dios para otra cosa, porque esos eran utensilios santos, apartados para el uso sagrado que tenían. Entonces, usted y yo, si somos de Cristo, somos santificados. Ya habéis sido justificados. Y esto es lindísimo. Justificado es, ya Él me perdonó. Ya lo que yo debía, Jesús lo pagó. Eso es justificado. Entonces, ¿cómo vamos a vivir como el mundo? Si Él nos perdonó, nos lavó, nos santificó. ¿Y cómo ocurrió esto? Aquí dice, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto es el Evangelio. Esa es la esperanza con la que nosotros tenemos que llegar a todo aquel que está siendo dominado de inmundicias sexuales. Ahora bien, la razón de por qué hacemos o no hacemos tiene que quedar bien clara. Como ustedes pueden ver, los mandamientos tienen la cláusula negativa al inicio, por lo menos los que se refieren a nuestro, bueno, a partir del segundo y ahí, no harás esto, no harás lo otro, no harás. Si usted no lo ve bien, la ley de Dios es una serie de prohibiciones. Y entonces la gente cree
que la fe cristiana es un simplemente aguantarse de hacer lo que yo quisiera hacer. ¿Sí? Deseo hacerlo, pero no lo hago porque ahora como soy cristiano, pero si no lo fuera lo estaría haciendo. Pero lo que lo deseo hacer así no es como funciona. Aquí dice, ya habéis sido lavados de esa inmundicia, ya habéis sido santificados, el Espíritu Santo ha venido, ya habéis sido justificados, usted recibió perdón porque Jesús pagó el precio. Entonces de ahí surge un corazón agradecido que ya no quiere ofender a Dios, porque Él pagó un precio por mí. Leamos el versículo 20. 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ¿cuál es mi mensaje si usted es cristiano? Mi estimado hermano, usted no se pertenece a usted mismo. Usted tiene un dueño. Él pagó el precio, lo amó a usted de tal manera que pagó un precio para liberarlo de esas cadenas con las que el diablo lo tenía atado. Cadenas de pecado. Vean lo que leímos. Conocer la verdad me hizo libre. Jesús le dice en Juan 8:31 y 32, la verdad os hará libres. Pero antes de decirles eso, es bien interesante, pónganle atención, léanlo de nuevo, Juan 8:31 y 32, que dice así la Escritura. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Oiga, ¿quiénes les está hablando? A judíos que dicen que ya creyeron en Él. El gran problema de hoy es que si ellos dicen creer en Él, ya los dan por cristianos. Y Jesús no les dice, a los judíos que habían creído en Él, ya ustedes son cristianos. Les dicen, si vosotros permaneciereis en mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ese conocimiento de la verdad es súper amplio. Lo primero que conocemos de la verdad es que somos pecadores dignos de que Dios nos castigue y nos envíe al merecido infierno, porque hemos manchado su imagen en nosotros. Eso es pecar. Pecar es eso, es manchar la imagen de Dios que llevamos y comportarnos como si Él no nos hubiera dado el aliento de vida y le debemos todo. Pero cuando usted entiende esta verdad, usted entiende otra verdad, pero hay esperanza, porque Él dio a su Hijo Jesucristo. Entonces usted va a Jesucristo y sabe que Él es el único Señor y Salvador. Esa es la verdad más esencial que usted y yo debemos saber, pero esa no es toda la verdad. Vamos conociendo la verdad paulatinamente, y entre más conozca usted la verdad, más libre será. ¿Ve? Entonces, vemos entonces la razón de por qué la iglesia de hoy vive en cadenas. No conoce la verdad, conoce un pedacito de la verdad y con eso se conformó. Pero el que de verdad va conociendo a Jesús más profundamente y lo conozco más y más, lo va a amar más. Y entonces va a hacer esto. No, Él me compró, Él pagó un precio por mí. Y aquí dice que si eso es cierto, tengo que glorificar a Dios en mi cuerpo y en mi espíritu, los cuales son de Dios. Porque esa falsa doctrina anda por ahí, ese gnosticismo diciendo, no importa lo que usted haga, ya usted es salvo, el espíritu suyo es de Cristo. Aquí dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si de veras usted le pertenece a Dios, que ese sea el impulso, que esa sea la motivación de apartarse de toda inmundicia, de apartarse de todo tinte de adulterio. Apártese. ¿Por qué? Porque usted ha sido comprado por un precio. Jesús pagó ese precio con su sangre. Lo que hemos visto entonces, espero que sirva, pero quisiera una vez más decirles, miren, si ustedes conocen, y es que es muy, muy frecuente, personas que están atrapadas hoy en día. Vean, les voy a leer una estadística. Esto yo lo escribí en el año, me lo recopilaron de unas conferencias que yo di realmente, pero fue como en el 2018. Yo traté de ver cómo estaban las estadísticas después, porque el librito lo publicaron en 2020. Y oigan, unas estadísticas del año 2017. El niño promedio comienza a ser expuesto a contenido pornográfico a la edad de 11 años.
alrededor del 93% de los varones y el 62% de las mujeres consumen pornografía en su adolescencia. El 22% de los consumidores de pornografía son niños menores de 10 años. Hermanos, esto tiene que darnos impresión porque es la sociedad hundida en el pecado sexual. El 70% de los adolescentes y adultos jóvenes definen la pornografía por su función y no por su forma. Es decir, la pornografía ya no es la desnudez, sino cualquier cosa que les produzca excitación. El 57% de las personas visita sitios pornográficos al menos una vez al mes. A veces trato con personas que me dicen, sí, yo tengo problemas. No es siempre, es a veces. Es que, ¿qué es ese estándar? Dice, ni aún se nombre, dice la Biblia. No es que si ya no me pasa, pero una vez al mes, a veces pasan hasta 2 meses que no veo. No debe pasar. Ese es el estándar de Dios. El 47% de los el 47% de los entrevistados dicen que sus amigos consumen pornografía de manera regular y que es un hecho aceptado por la sociedad. El 96% de las personas acepta o son indiferentes a eso. El 36% afirman que no tiene nada que ver con la moralidad. De toda la pornografía que se consume, el 61% se hace desde teléfonos celulares. En los Estados Unidos, el 70% de las personas, con lo cual se demuestra que está al alcance de todos. 56% de mujeres admiten haber visto pornografía, lo cual no era así antes. Esto nos muestra el grado de decadencia, porque antes era cosa de hombres. No se sabía que mujeres, ahora vea, más de la mitad. El 62% de los jóvenes han recibido imágenes de pornografía en sus celulares. ¿Y saben qué es lo peor? Ahí hay otras, pero una que a mí me espantó es que la encuesta la hicieron en una conferencia de pastores. Entonces, hermanos, es de llorar esto. Es de clamar a Dios y decirle, haga algo, Dios mío, con tu iglesia. Porque se está comportando igual que el mundo. Pero, bueno, como siempre, en lo que, por más que la palabra del Señor nos quebrante a ver nuestro pecado, siempre nos da la esperanza. Jesús es la esperanza. Conocerlo a Él. Si usted toma tiempo para estar con Dios, para estar en su palabra y usar los medios de gracia, podrá y aprenderá a vencer. Si no, se acostumbrará a lo que es este mundo. Porque siempre tenemos esa tendencia de compararnos con alguien que esté peor que nosotros. Entonces usted dice, bueno, yo no soy ningún santo, pero no soy como aquel otro. Bueno, como vimos, una de las cosas peores es tener conocimiento y pecar contra ese conocimiento. Cuando la tentación viene a la persona, mi consejo siempre es, traduzca esa tentación y póngalo en palabras. La tentación sexual es una oferta del diablo aquí. Y usted le va a decir, es el diablo diciéndole esto y es Cristo diciéndole, niéguese a sí mismo y sígame. Y cuando usted cede a la tentación, usted está diciendo, prefiero al diablo que a Cristo. Suena blasfemia, ¿verdad? Pero es lo que usted está diciendo si usted prefiere el pecado que a Jesús. Tiene que aprender a decirle, prefiero a Cristo. Dios nos ayude y a vivir vidas santas, apartadas y conforme a la verdad. Oremos. Señor, auxílianos. Te pedimos la sinceridad que necesitamos para reconocer que hemos cedido en muchas áreas. Perdona, Señor, a tu pueblo que se contamina con el mundo, con las cosas vanas.
Y levanta, Señor, una generación de hombres y mujeres que quieren decir: no tocaré cosa inmunda. Que quieran salir de Babilonia. Oh Señor mi Dios, bendice nuestras almas con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Como decíamos, hermanos, que vamos a tener un momentito siempre al terminar, por si alguno tiene peticiones, queremos saber para estar orando. Puede levantar su mano y decir si algo tiene para que estemos orando, y oramos antes de irnos. Yo les voy a estar pidiendo oración porque salió esta bella oportunidad por la que hemos estado orando también. Conocí un centro de restauración de drogadictos ahí en San José, como por la Castellana, y fue muy providencial como conocí, y estábamos deseando eso, y se nos abre una oportunidad. Si Dios quiere, de mañana en 15 ya es la primera vez que me dejan ir a darles la palabra a estos hombres. Están muy mal, se ven muy mal, el sitio es muy malo también, pero Dios nos ha abierto esa puerta. Por favor, oren por mí, oren por los que vayan a ir conmigo, que veamos almas salvadas y cambiadas. No sé si alguien tiene alguna otra petición. Janeiro. ¿Alguien más? Eric. Mi hija que estaba un poquito enfermita, y luego también que estaba con malestares de salud. Muy bien. Esteban. Unirme a esa oración suya y también para que el Señor siga tratando con todos nosotros y conmigo, nos vaya formando un carácter conforme a la imagen de nuestro Señor. Amén, amén. Oremos entonces. Jeff. Para que Dios le libre de afán, para decir, Con el nuevo trabajo. y que sea Él ayudando. Amén, amén. Vamos a orar. Bendito Dios, elevamos a ti nuestras peticiones. Gracias porque podemos apoyarnos unos a otros de esta manera. Traemos a ti lo que hay en nuestra alma, y algunos no lo hemos expresado, pero tú sabes los anhelos que tenemos, los temores, las debilidades. Sé con nosotros, Señor. Rogamos por el papá de Janeiro. Tráelo a los pies de Cristo, oh Dios, y que Janeiro y también su mamá y su hermana le puedan dar un testimonio de que siguen a Cristo con gozo. Pedimos por la hija del hermano Eric. Alíviale, Señor, y a su suegro. Pedimos por el nuevo empleo que tiene Jefferson. Capacítale, quítale toda ansiedad, y que él se goce en esa bendición que le das y que pueda servirte. Y también Esteban ruega que tú nos ayudes a todos a tener el carácter de Cristo. Y gracias, Señor, que abriste esta oportunidad de ir a este centro de drogadictos. Déjanos, Señor, como te hemos pedido, déjanos ver a los peores pecadores transformados por el poder del Evangelio, para que Jesús, tu Hijo, sea glorificado y para que esas almas reciban tu bendición. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Saludos, familia, muchas gracias. Buenas noches, Dios me lo bendiga. Yo les sigo diciendo, Alexander. Amén. Yo le guardo